¿Por qué pensamos tan distinto entre el lado occidental del mundo y el lado oriental? Occidente y Oriente son dos formas de ver la vida, el poder, la espiritualidad. Pero ¿cuándo comenzó esa división? En este documental viajamos al origen profundo de una separación que cambió la historia para siempre. Y porque nada surge de la nada. Bienvenidos a Todo tiene su historia. Hoy, ¿cuándo se separaron Oriente y Occidente? El mito de una división milenaria. Capítulo 1. La ilusión de la separación entre Oriente y Occidente. Desde los primeros mapas escolares hasta los titulares periodísticos, existe la arraigada idea de un mundo dividido en dos mitades: Oriente y Occidente. Se habla de un choque de civilizaciones milenario, como si desde tiempos inmemoriales el Este y el Oeste hubieran sido entidades opuestas y claramente delimitadas. Esta visión supone que a un lado estarían la razón, la libertad y el progreso, y al otro el misticismo, el despotismo y la tradición. Sin embargo, tal dicotomía resulta ser más una construcción imaginaria que una realidad histórica permanente. De hecho, diversos pensadores y estudiosos han cuestionado la noción de una brecha insalvable entre ambas esferas culturales, tildándola de ilusoria o al menos exagerada. Cabe aclarar que hablamos de Oriente y Occidente como si fueran bloques monolíticos, pero estas etiquetas ocultan una enorme diversidad interna. Bajo el rótulo de Oriente se suelen agrupar civilizaciones tan dispares como China, la India, Persia, el mundo árabe islámico o el lejano Oriente, mientras que Occidente pretende englobar tanto a Europa como a sus extensiones americanas. Son categorías generales y relativas. No en vano Oriente proviene del latín oriens, donde nace el sol, y Occidente de occidens, donde se oculta el sol, marcando un punto de vista eurocéntrico. Desde la perspectiva china, por ejemplo, el oeste eran en otro tiempo las tierras de Asia Central. Para los medievales europeos, el Oriente aludía sobre todo al levante mediterráneo. A pesar de su vaguedad, estos conceptos han ejercido una poderosa influencia en la forma de entender la historia mundial. La idea de una separación nítida es tan seductora que ha perdurado hasta nuestros días en múltiples discursos. En el siglo XX tuvo incluso una encarnación geopolítica. Durante la Guerra Fría, el Este pasó a identificar al bloque comunista y el Oeste al capitalista, reutilizando las viejas etiquetas para un enfrentamiento ideológico. Y a finales de ese siglo se popularizó la tesis del politólogo Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, según la cual las grandes identidades culturales, un bloque occidental judeocristiano versus un bloque oriental islámico o confuciano, definirían los conflictos del siglo XXI. Aunque controvertida y simplificadora, esta teoría caló hondo en el imaginario popular, reforzando la noción de una brecha esencial entre Este y Oeste. Incluso en expresiones cotidianas resuena este imaginario. Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se encontrarán, escribió el poeta Rudyard Kipling en 1889, resumiendo un prejuicio ampliamente extendido. Sin embargo, la realidad histórica contradice estos absolutos. La pretendida frontera civilizatoria ha cambiado de lugar y de significado con el tiempo, y en muchas ocasiones se ha desvanecido por completo. Lo que hoy entendemos por Oriente y Occidente es el resultado de procesos concretos, no de una fatalidad geográfica o cultural eterna. De hecho, la línea divisoria más emblemática, la que separa a Europa de Asia en los mapas, es arbitraria y móvil. ¿Acaso la cultura cambia súbitamente a uno y otro lado del Bósforo o de los montes Urales? Ni siquiera la geografía física respalda una partición tajante del viejo mundo en dos civilizaciones incomunicadas. Aquello que suele presentarse como un choque milenario es a menudo una proyección ideológica hacia el pasado. Ya en el siglo XIX, historiadores románticos narraban la guerra entre Grecia y Persia, siglo V a.C., como la primera gran confrontación entre Occidente y Oriente,
entre la libertad y la tiranía. Más tarde, los conflictos entre Roma y los partos o persas, o las cruzadas entre europeos cristianos y musulmanes, se reinterpretaron bajo el lente de esa dualidad. Pero estas narrativas ignoran que las culturas nunca han vivido en compartimentos estancos. Por el contrario, han florecido gracias a continuos contactos e intercambios. Asimismo, si examinamos el flujo de ideas y descubrimientos a lo largo de la historia, notamos una circulación constante entre este y oeste. Lo que hoy consideramos aportes occidentales a menudo tuvo orígenes orientales y viceversa. Por ejemplo, el alfabeto que emplean las lenguas europeas proviene de una innovación de Oriente Próximo, el alfabeto fenicio adaptado por los griegos. Las principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, nacieron todas en Asia Occidental antes de arraigar en Europa. Por otro lado, invenciones cruciales como la pólvora, la brújula, el papel o la imprenta se desarrollaron primero en Asia y más tarde revolucionaron a Europa. Incluso conceptos científicos y matemáticos fundamentales, desde la noción del cero y el álgebra hasta ciertas técnicas de navegación, viajaron de Oriente a Occidente. Ninguna civilización ha sido un mundo aislado. Las rutas comerciales, las migraciones y la traducción de textos han tejido un tapiz de influencias mutuas que no se puede desenredar en dos hebras separadas. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en la Bagdad del siglo IX, durante el apogeo de la Casa de la Sabiduría. En este centro de saber del califato abasí, trabajaron codo a codo sabios de orígenes diversos persas, árabes, griegos, sirios, judíos, traduciendo al árabe las grandes obras de la filosofía y la ciencia de la antigüedad clásica. Allí se recuperaron para Oriente los escritos de Aristóteles y Platón, al tiempo que se incorporaban conocimientos de la India y Persia. Paradójicamente, esas ideas occidentales renacieron en Oriente para luego, siglos más tarde, reingresar a Europa a través de Al-Ándalus y las Cruzadas. La supuesta frontera civilizatoria se disipa en este crisol. Lo que llamamos herencia grecolatina sobrevivió gracias al esfuerzo de eruditos musulmanes, y a su vez el Islam clásico floreció nutriéndose de legados helénicos y orientales por igual. En palabras del periodista Andrés Mourenza, la división Oriente-Occidente parece de toda eternidad, desde el Imperio Romano como mínimo, alimentando la convicción de que ambas civilizaciones estarían condenadas a chocar y de que sus pueblos son radicalmente diferentes por esencia. Pero advierte Mourenza, esa línea mayor que se presenta como la escisión entre Europa y Oriente no existía hace 100 años. Fue trazada artificialmente a sangre y fuego tras el derrumbe del Imperio Otomano. En efecto, hasta bien entrado el siglo XX, amplias regiones eurasiáticas convivieron bajo un mismo entramado político y cultural. Piénsese en el Imperio Otomano mismo, que abarcaba territorios tanto en Europa como en Asia. La clara frontera Oriente-Occidente que hoy damos por supuesta es, en gran medida, un producto de la historia reciente. Frente a estas evidencias, autores como Edward Said, Kenneth Pomeranz o Reinhard Koselleck han propuesto lecturas críticas que desmontan el mito de la separación milenaria. Said, en Orientalismo, denunció que la supuesta dicotomía servía para justificar relaciones desiguales de poder. El orientalismo es un estilo de pensamiento basado en una distinción ontológica y epistemológica entre el Oriente y el Occidente. Esta forma de pensar, arraigada sobre todo desde la época colonial, llevó a que la cultura europea adquiriera fuerza e identidad al ensalzarse a sí misma en detrimento de Oriente, al que consideraba inferior. Occidente, dicho llanamente, se inventó un Oriente a su medida, definiéndose por oposición a un otro exótico, pasivo o atrasado. Por su parte, Kenneth Pomeranz, al analizar las trayectorias económicas comparadas, demostró que la gran brecha material entre Europa y las principales sociedades de Asia no viene de milenios atrás, sino que se abrió apenas en tiempos modernos, hacia el siglo XVIII a XIX. De hecho, la esperanza de vida en China o Japón, hacia 1750,
era semejante a la de las regiones más prósperas de Europa, y el nivel de consumo alimentario per cápita tampoco difería demasiado del inglés. Sin las enormes ventajas que supusieron para Europa la explotación de las tierras y riquezas de América, junto a la disponibilidad de energía barata, el carbón, en Inglaterra, difícilmente se habría producido ese salto industrial que distanció a Occidente de Asia. La supremacía occidental, por tanto, no estaba escrita desde la antigüedad, sino que fue el resultado de circunstancias históricas específicas y relativamente recientes. Finalmente, Koselleck nos recuerda que nociones como Occidente u Oriente son categorías históricas que nacen y se transforman. El propio concepto moderno de un Occidente ideológico cobró fuerza hacia fines del siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración y las revoluciones, junto con otros vocablos políticos fundamentales. Nada de esto sugiere que Oriente y Occidente fueran polos fijos desde la noche de los tiempos. Más bien, indica cuánto han cambiado esas ideas y cómo han sido utilizadas con distintos propósitos a lo largo de la historia. Planteada así, la pregunta ¿cuándo se separaron Oriente y Occidente? Puede ser engañosa, pues presupone que existieron dos entidades claramente definidas que en algún punto rompieron sus lazos. Como veremos, más que un momento único de ruptura, hay que rastrear un proceso gradual de construcción de estas categorías y de mutua definición por contraste. Identificar su origen no implicará señalar una fecha exacta, sino desentrañar un relato tejido a lo largo de los siglos, en el que Oriente y Occidente se inventaron el uno al otro. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos con un enfoque histórico, literario, filosófico, cómo se fue construyendo y cuestionando la noción de una separación entre Oriente y Occidente. Empezaremos por los albores de la civilización, una época en que tales categorías carecían de sentido. Las primeras ciudades e imperios en Mesopotamia, Egipto o el Valle del Indo florecieron sin verse a sí mismos como Oriente u Occidente, y los mitos fundacionales reflejaban la unidad de la experiencia humana más que una división entre este y oeste. Veremos luego cómo los antiguos griegos acuñaron la idea del bárbaro para referirse al extranjero, en principio simplemente al que no hablaba griego. Y cómo tras las guerras médicas contra Persia, esa noción adquirió tintes peyorativos, contraponiendo a los helenos libres frente a los asiáticos esclavos, plantando quizás la semilla de una retórica civilizatoria. Analizaremos el prolongado pulso entre Roma y Persia, dos imperios espejo que, más que representar polos inconciliables, reflejaban ambiciones e influencias mutuas. Recorreremos siglos de rivalidad, desde las legiones de Craso derrotadas en Carrae hasta el emperador romano cautivo en la corte persa. Pero también de intercambio. Rutas de seda que llevaban seda china a Roma y vidrio romano a Persia. Ideas religiosas que cruzaban fronteras e incluso respeto entre adversarios. Examinaremos luego cómo, con la expansión del cristianismo y del islam, la alteridad adoptó tintes principalmente religiosos. El otro pasó a ser el infiel. Las cruzadas, la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos en lugares como Al-Ándalus y las visiones mutuas entre la cristiandad y el islam forjaron nuevos estereotipos y entendimientos del adversario. Después, en la era moderna, presenciaremos la construcción consciente del Oriente por parte de las potencias coloniales europeas. Nace el orientalismo académico y artístico que exalta o denigra al Oriente, los harenes exóticos, los déspotas asiáticos, al mismo tiempo que Occidente se autodefine como cuna de la razón y el progreso. Revisaremos cómo la colonización y la literatura crearon imágenes perdurables del Oriente y consolidaron la idea contemporánea de Occidente como antítesis civilizada. Finalmente, en la conclusión, nos preguntaremos si acaso Oriente y Occidente alguna vez estuvieron verdaderamente separados, o si la línea divisoria no es más que un espejismo que se desvanece cuando nos acercamos. Reflexionaremos sobre lo que implica derribar este mito.
entender la historia global no como un choque de bloques eternos, sino como un entramado de interacciones donde las identidades se definen y redefinen constantemente. En suma, la mayor distancia entre Oriente y Occidente quizá haya residido siempre en nuestra mirada, y no en la realidad misma. Capítulo 2. En los comienzos no había Oriente ni Occidente. Si pudiéramos recorrer el mundo de hace 5000 años, atravesando reinos y tierras de punta a punta, en ningún lugar encontraríamos un letrero imaginario que anunciara «Aquí empieza Occidente» o «Más allá está Oriente». En aquella época remota, tales fronteras conceptuales simplemente no existían. En los albores de la humanidad no existían las categorías de Oriente u Occidente. Los primeros seres humanos modernos, tras salir de África, se dispersaron por Eurasia sin concebir divisiones culturales a escala continental. Durante milenios, las comunidades prehistóricas desarrollaron lenguas y costumbres diversas, pero no hubo una conciencia de pertenecer a un este o un oeste del mundo. Cada cultura temprana se definía más bien por su entorno inmediato. Las tribus paleolíticas se identificaban por sus clanes y territorios locales, sin nociones de bloques civilizatorios enfrentados. Con el advenimiento de la agricultura y las primeras civilizaciones, hacia el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, el cuadro siguió siendo de múltiples focos culturales interconectados. Surgieron grandes centros urbanos en Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y China casi simultáneamente, todos ellos considerados a veces como cunas de la civilización. Ciudades como Uruk en Sumeria, Memphis en Egipto, Mohenjo-Daro en el Indo o Erlitú en China florecieron en épocas similares, reflejando desarrollos paralelos en distintos rincones de Eurasia, sin concebirse a sí mismos como parte de esferas opuestas. Pero aquellos pueblos no se veían a sí mismos en términos orientales u occidentales. Un escriba sumerio de Ur, en el 2500 a.C., no habría entendido qué significaba pertenecer al Oriente, ni habría calificado a un egipcio o a un proto-hindú como su contraparte occidental. Sencillamente, esas categorías no formaban parte de su visión del mundo. Lo que sí existía desde temprano eran redes de intercambio sorprendentemente amplias. Las evidencias arqueológicas muestran que había comercio a larga distancia entre civilizaciones distantes ya en la Edad del Bronce. Por ejemplo, la civilización del Valle del Indo, en el actual Pakistán y noroeste de la India, mantuvo contactos comerciales con Mesopotamia y Egipto desde fechas tempranas. Entre 5500 y 2800 a.C. se estableció el comercio regular entre los asentamientos harapanos y las ciudades mesopotámicas. Textos acadios mencionan importaciones de maderas, marfiles y piedras preciosas traídas de Meluja, nombre mesopotámico para el Valle del Indo, por barcos meluitas, prueba de un vínculo marítimo sostenido entre ambas civilizaciones. Objetos de origen del Indo, como cuentas de cornalina y sellos tallados, han sido encontrados en yacimientos de Sumeria, lo que confirma una red de rutas que cruzaba montañas y mares. Podemos imaginar a un mercader de Mohenjo-Daro desembarcando sus mercancías exóticas en el puerto de Ur hacia el 2000 a.C. Ese comerciante no se habría visto a sí mismo como oriental, negociando con occidentales, sino simplemente como un hombre de Meluja, intercambiando bienes con gentes de otra tierra. Para los habitantes de Sumer, aquellos extranjeros del lejano Indo no representaban un bloque oriental antagónico, sino socios comerciales en un mundo diverso pero conectado. Es posible incluso que este circuito incluyera a regiones tan lejanas como China. En resumen, mucho antes de que nadie hablara de este u oeste, las civilizaciones antiguas ya compartían un espacio común de interacción. Tampoco las antiguas cosmovisiones delineaban una división binaria global. Cada cultura temprana tenía su manera de diferenciar a los propios de los extraños, pero siempre de forma localizada. En Mesopotamia, por ejemplo,
Los textos sumerios distinguen entre la tierra civilizada de Sumer-Akkad y las tierras periféricas de los Martu, nómadas del oeste, o los Subartu, pueblos del norte. Pero esto distaba de ser una noción de Occidente en sentido amplio. Para los egipcios, el mundo se dividía entre el valle fértil del Nilo, el único universo civilizado, y las tierras extranjeras habitadas por 9 arcos de pueblos diversos. No había un concepto equiparable a un Oriente-Occidente, sino una multiplicidad de pueblos diferenciados. En la antigua India védica, los textos hablaban de los mlecha, foráneos, bárbaros, en contraposición a la tierra civilizada de los arios. Y en la China de las primeras dinastías se trazaba una distinción entre el Reino Medio, Zhongguo, y los pueblos bárbaros de las 4 direcciones, los Yi del este, Rong del oeste, Beidi del norte y Nanman del sur. Ninguna de estas visiones, sin embargo, implicaba una mitad oriental del mundo enfrentada a una mitad occidental. Eran distinciones etnocéntricas locales, no divisiones continentales. Resulta revelador que muchas de las más antiguas tradiciones míticas demuestran influencias cruzadas y orígenes comunes, lo cual contradice la idea de esferas culturales aisladas. El relato del diluvio, por ejemplo, aparece tanto en tablillas mesopotámicas, la epopeya de Gilgamesh cuenta cómo Utnapishtim sobrevivió a una inundación enviada por los dioses, como en la tradición hebrea del Génesis, el Arca de Noé, y en mitos de la India, indicando que esa historia fundamental viajó a través de distintas sociedades. Asimismo, motivos y deidades similares se encuentran en panteones alejados geográficamente. La figura de una gran diosa madre se veneró bajo distintos nombres desde el cercano Oriente hasta Europa. Héroes civilizadores como el mesopotámico Etana, el indio Manu o el griego Prometeo comparten la idea de entregar enseñanzas o dones divinos a la humanidad. Tales paralelismos sugieren que las culturas de la antigüedad compartían un acervo común de símbolos y temas, ya sea por transmisión mutua o por raíces ancestrales comunes. Además, muchas innovaciones materiales viajaron grandes distancias en la prehistoria. La rueda, inventada probablemente en Mesopotamia hacia 3500 a.C., aparece pocos siglos después, en sitios tan distantes como el Valle del Indo y China. La domesticación del caballo, en las estepas pónticas, al norte del Mar Negro, hacia el 4000 a.C., permitió que hacia el 2000 a.C. los carros tirados por caballos surcaran las tierras de Egipto y Mesopotamia, y también la lejana dinastía Shang en China. El uso del bronce se extendió de forma casi simultánea desde Oriente Próximo hasta el Extremo Oriente durante la Edad del Bronce. En suma, la tecnología y los inventos cruciales viajaban sin reconocer divisiones civilizatorias. Nómadas, mercaderes y migrantes difundieron estas novedades a lo largo de todo el supercontinente. La propia lingüística histórica ofrece una prueba poderosa de la unidad subyacente en este remoto pasado. La vasta familia de lenguas indoeuropeas, habladas hoy desde Irlanda hasta la India, proviene de un tronco común prehistórico. Hacia el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, pueblos de las estepas euroasiáticas difundieron su idioma proto-indoeuropeo en oleadas migratorias que alcanzaron Europa por un lado, y Persia y el norte de la India por otro. Fruto de esas migraciones, el sánscrito de los antiguos textos védicos y el griego de Homero, el latín del Imperio Romano y el persa de los aqueménidas, el gótico de los antiguos germanos y el celta de los druidas. Todos tienen un origen lingüístico común. Esto significa que mucho antes de que alguien hablara de civilización occidental o civilización oriental, las poblaciones de Europa y Asia ya estaban unidas por hilos invisibles de parentesco idiomático y cultural. Irónicamente, pueblos que luego consideraríamos separados por un abismo cultural, compartían antepasados y raíces profundas. En resumen, en los comienzos no había un Oriente ni un Occidente,
en el sentido en que hoy lo entendemos. El mundo antiguo estaba lleno de microcosmos culturales que interactuaban entre sí. Comerciaban, guerreaban a veces, se imitaban en técnicas artesanales o se contaban historias que cruzaban desiertos y montañas. Las identidades se definían a escala local o regional, no continental. Hubo sin duda imperios y naciones, pero ninguno levantó una muralla conceptual que partiera al mundo en dos hemisferios antagónicos. Si le hubiéramos preguntado a un escriba de Babilonia o a un faraón de Tebas dónde terminaba el este y comenzaba el oeste, probablemente nos habrían mirado con desconcierto. Durante estos albores de la civilización, la separación entre Oriente y Occidente sencillamente no existía. Era un mundo sin esta frontera imaginaria, un tapiz continuo de pueblos en contacto constante, mucho antes de que se inventaran los extremos opuestos del mapamundi. Capítulo 3. La invención griega del término bárbaro. Fueron los antiguos griegos quienes empezaron a perfilar una división cultural que con el tiempo se interpretaría como un temprano Oriente versus Occidente. En la Grecia arcaica, siglos 8 a 6 a.C., el término bárbaros simplemente designaba a los extranjeros, a quienes hablaban lenguas ininteligibles, literalmente balbuceantes. Homero no lo usa en sus epopeyas, pero en textos del siglo VI a.C. ya se encuentra la palabra bárbaro para referirse, sin desprecio evidente, a pueblos vecinos como los lidios o frigios. Es decir, inicialmente bárbaro no implicaba necesariamente inferioridad. Era un exónimo descriptivo. Los propios griegos reconocían logros admirables en algunas civilizaciones bárbaras, especialmente en Egipto o Babilonia, de donde tomaron su sistema de escritura de los fenicios, el alfabeto, aprendieron conocimientos de matemática, astronomía y medicina de Egipto y Babilonia, e incluso reconocían paralelismos entre sus dioses y los orientales. Heródoto afirmaba que la mayoría de los dioses griegos habían sido adoptados de Egipto. Heródoto de Halicarnaso, siglo V a.C., considerado el padre de la historia, viajó por Egipto y Persia y narró con fascinación muchas costumbres de esos pueblos, tratando a menudo de entenderlas en sus términos. No obstante, incluso Heródoto denomina genéricamente bárbaros a los no helenos, marcando una distinción identitaria que ya estaba en el aire de su época. Esa distinción cobró un filo más agudo a raíz de las guerras médicas, los célebres conflictos entre las ciudades-estado griegas y el imperio persa a comienzos del siglo V a.C. La exitosa defensa de Grecia frente a las invasiones de Darío y Jerjes, en batallas como Maratón, Salamina o Platea, forjó una noción inédita de unidad helénica contra un enemigo común venido de Asia. Por primera vez, los griegos empezaron a verse colectivamente como nosotros los helenos libres, en contraposición a ellos, los bárbaros orientales dominados por un gran rey. En la propaganda de posguerra, Atenas en particular exaltó vehementemente la antítesis entre la democracia griega y el despotismo persa, entre la valentía del ciudadano hoplita y la servil multitud de esclavos del rey. Heródoto narra, por ejemplo, que en la batalla final de Platea, 479 a.C., los guerreros persas de élite lucían brillantes ornamentos de oro y vistosas casacas bordadas, mientras que los espartanos, enfrentados a ellos, iban armados con sencillez y cubiertos apenas con sus capas rojas austeras. Una metáfora viviente, para los griegos, del contraste entre el lujo asiático y la sobriedad occidental. La victoria ateniense en Maratón, 490 a.C., se conmemoró como un triunfo de la libertad sobre el despotismo oriental, y se llegó a decir que en Maratón Europa se había salvado de Asia. El dramaturgo Esquilo, que luchó en Salamina, plasmó en su tragedia Los persas, 472 a.C., a una corte persa excesivamente lujosa y emocionalmente descontrolada tras la derrota,
reflejando el estereotipo del oriental decadente y afligido. Los persas de Esquilo visten ropas extravagantes, se lamentan con teatralidad y dependen totalmente de su monarca. Una imagen construida para contrastar con el ideal griego de moderación, racionalidad y amor a la libertad. A partir de entonces, el término bárbaro quedó cargado de connotaciones negativas en el imaginario heleno. La figura del bárbaro oriental se convirtió en el espejo contra el cual Grecia definió su propia identidad. Los textos del siglo IV a.C. son ilustrativos. El orador Isócrates, en su panegírico, instaba a los griegos a unirse contra los bárbaros de Asia. Y el filósofo Aristóteles llegó a teorizar que algunos pueblos eran esclavos por naturaleza, identificando implícitamente a los bárbaros con esa condición servil. En su Política, Aristóteles afirma que el bárbaro y el esclavo son por naturaleza lo mismo, justificando así la dominación helénica sobre otros pueblos. Esa sentencia resume la ideología supremacista que había emergido. Para muchos griegos cultos, su civilización estaba destinada a mandar, mientras que los pueblos no griegos, especialmente del Asia Oriental, parecían hechos para obedecer. Por supuesto, la realidad era más compleja que los estereotipos. Hubo griegos, como el mismo Heródoto o el médico Hipócrates, que reconocieron la diversidad de los bárbaros y rehusaron considerarles inferiores en todo. De hecho, tras las conquistas de Alejandro Magno, finales del siglo IV a.C., la distinción rígida empezó a difuminarse parcialmente. Alejandro adoptó vestimentas persas, lo que escandalizó a muchos de sus oficiales, que lo acusaban de abarbararse. Promovió matrimonios mixtos entre macedonios y asiáticos y fundó ciudades helenísticas en Egipto, Mesopotamia, Persia e incluso la India, intentando fusionar lo griego con lo oriental. Sin embargo, muchos de sus oficiales y compatriotas rechazaron estas medidas, aferrándose a la noción de superioridad helena. La mentalidad de civilizados versus bárbaros estaba arraigada y no desapareció pese al efímero cosmopolitismo alejandrino. Cabe notar que incluso la mitología griega contenía indicios de esa interconexión entre mundos. El propio nombre del continente europeo proviene de la princesa fenicia Europa, según la leyenda llevada desde Oriente, Tiro, en Fenicia, hasta Occidente, Grecia, por el dios Zeus transformado en toro. Este mito sugiere de forma poética que la identidad europea se forjó en diálogo con Oriente desde el principio. Europa, la mujer, es de Asia, y Europa, la tierra, recibe su nombre a través de ese encuentro mítico. Así, mientras los discursos helénicos pintaban una línea divisoria cada vez más marcada, sus relatos fundacionales insinuaban un origen compartido y entrelazado. La invención griega del bárbaro dejó un legado duradero. En el período helenístico y romano, la polarización cultural Oriente-Occidente seguiría manifestándose bajo diversas formas, alimentada por las ideas griegas originales. Aunque los griegos nunca usaron los términos Occidente y Oriente, tal como hoy los entendemos, sí sentaron las bases de esa dicotomía al contraponer su mundo, considerado cuna de la libertad, la filosofía y el orden político, al mundo de los otros, estereotipado como despótico, exótico o decadente. Se había plantado así la semilla de un mito divisorio, el de un Occidente ilustrado frente a un Oriente bárbaro. Con el tiempo, otras sociedades heredarían y reinventarían este esquema, pero su origen puede rastrearse hasta aquellas guerras y debates de la Grecia clásica. Esta imagen del mundo, dividida entre helenos y bárbaros, sería heredada por el pensamiento romano y medieval, y acabaría por incorporarse a la tradición occidental como uno de sus mitos fundacionales sobre Oriente y Occidente. Capítulo 4. Roma y Persia, dos imperios espejo. A lo largo de más de 7 siglos, el Imperio Romano y el Imperio Persa, en sus diversas dinastías,
partos y luego sasánidas, sostuvieron una rivalidad tenaz y singular. Eran las dos grandes superpotencias de la antigüedad tardía, reconocidas incluso por sí mismas como las cabezas opuestas del mundo civilizado. Las crónicas romanas y persas registran una sucesión ininterrumpida de guerras, treguas diplomáticas, intercambios de prisioneros y tratados fronterizos desde el siglo I a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Sin embargo, a diferencia de los enfrentamientos de los griegos con los bárbaros orientales siglos antes, esta no fue una lucha de civilización contra barbarie. Por el contrario, romanos y persas se veían mutuamente como iguales en muchos aspectos. Imperios universales, refinadas culturas imperiales y rivales dignos uno del otro. De hecho, aunque los escritores romanos empleaban la palabra bárbaro para referirse a la mayoría de pueblos extranjeros, raramente aplicaban ese término despectivo a los partos o persas. Para Roma, el imperio de Irán representaba el otro gran imperio, no un reino salvaje, sino un contrapeso con el que medirse. La historia de sus interacciones está llena de episodios dramáticos. Cuando las legiones romanas se encontraron por primera vez con la caballería parta en la batalla de Carrhae, 53 a.C., descubrieron con asombro una potencia tan organizada y equipada como ellas. Los arcos compuestos partos aniquilaron al ejército del triunviro Craso, marcando el inicio de un equilibrio de poder. En los siglos siguientes, los conflictos siguieron un vaivén. Los emperadores romanos Trajano y Marco Aurelio guerrearon contra Partia, llegando incluso Trajano a ocupar brevemente la capital Ctesifonte, pero los romanos nunca pudieron mantener esas conquistas en Mesopotamia. Con el ascenso de la dinastía sasánida, desde el 224 después de Cristo, la rivalidad se intensificó aún más. El rey persa Shapur-Pnimr infligió humillaciones históricas a Roma. En el año 260 después de Cristo, capturó vivo al emperador Valeriano, hecho sin precedentes, y lo exhibió encadenado, según relieves persas, como trofeo de victoria. Por su parte, el emperador Caracalla había soñado con casarse con una princesa parta para unir ambos reinos, solo para traicionar y masacrar a sus aliados en un episodio sangriento. Y siglos más tarde, el temperamental emperador Juliano el Apóstata invadió Persia con ansias de gloria alejandrina, pero encontró la muerte frente a las murallas de Ctesifonte en 363 después de Cristo. Cada vez que uno de los imperios parecía imponerse, la balanza volvía a equilibrarse. Ninguno logró derrotar definitivamente al otro. Pese a la ferocidad de sus contiendas, Roma y Persia desarrollaron también un respeto mutuo y una simetría en sus estructuras. Ambos imperios se consideraban herederos de antiguas tradiciones imperiales. Roma se vinculaba con la grandeza de Alejandro Magno. Persia reivindicaba la gloria de Ciro y Darío. Ambos gobernaban un mosaico de pueblos diversos mediante un sofisticado aparato administrativo, y se presentaban ante el mundo como Kings of Kings. Títulos como Imperator Maximus en latín o Shahanshah en persa indicaban su pretensión de soberanía universal. Esta concepción paralela los convirtió en espejos. Cada uno reflejaba, a su modo, la idea de un imperio ecuménico. Incluso en el aspecto religioso, terminaron por asemejarse en oposición. Roma adoptó el cristianismo en el siglo IV, y poco después, Persia elevó el mazdeísmo, zoroastrismo, a religión oficial bajo los sasánidas. Así, hacia el final de la antigüedad, el emperador romano cristiano y el shah persa adorador de Ahura Mazda encarnaban dos polos religiosos distintos, lo que añadió una dimensión espiritual a su rivalidad. La frontera romano-persa, a lo largo del Éufrates y las montañas de Armenia, se convirtió en un contacto de civilizaciones. Hubo intercambios comerciales constantes a través de la ruta de la seda china,
especias y joyas orientales llegaban a las ciudades romanas mientras el vidrio, el vino y productos mediterráneos se comerciaban hacia el oriente. Hubo también intercambios culturales notables. Cultos orientales como el del dios Mitra se propagaron por el ejército romano, y al mismo tiempo ideas cristianas penetraron en territorio persa a través de las comunidades sirias. Las embajadas diplomáticas eran frecuentes. Por ejemplo, en 298 después de Cristo, tras una victoria romana, el César Galerio y el Shah Narsés firmaron un tratado de paz que definió las esferas de influencia de ambos imperios, y las negociaciones se llevaron a cabo con ceremonias de extraordinaria pompa y protocolo, mostrando que ninguno se consideraba subordinado del otro. Durante este prolongado duelo, se forjó una cierta conciencia de un mundo dividido en dos hemisferios de poder. Autores latinos hablaban del Oriente refiriéndose a los dominios persas, y de hecho el Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado bizantino, se vería a sí mismo como el continuador de Roma frente a la Persia sasánida. Por el lado persa existía igualmente la noción de Occidente personificada en Rum, nombre dado a Roma. En términos narrativos, ambas civilizaciones se definieron en parte por oposición, la Pax Romana frente al orgulloso reino de los iranios. Sin embargo, hay que subrayar que esa oposición no implicaba desprecio cultural, sino más bien una rivalidad entre pares. En su correspondencia, emperadores romanos y reyes persas se trataban como soberanos equivalentes, llamándose hermanos. La contienda entre Roma y Persia concluiría abruptamente en el siglo VII, cuando un tercer actor inesperado, los ejércitos árabes islámicos, desbordó a ambos simultáneamente. Persia cayó ante el embate musulmán y el Imperio Romano de Oriente perdió sus provincias de Siria, Palestina y Egipto, poniendo fin al milenario equilibrio. Pero el legado de aquella rivalidad perduró. La idea de un Oriente y un Occidente enfrentados, forjada en la era grecorromana, se transmitió a la posteridad. Durante siglos, europeos y asiáticos seguirían viéndose a través del prisma que estos dos imperios espejo habían pulido, ya fuera en términos de poder terrenal o de credo religioso. Roma y Persia, en definitiva, establecieron el paradigma de un duelo entre este y oeste, que la historia, con variaciones, retomaría una y otra vez. Capítulo 5. Cristianismo, Islam y el surgimiento del otro religioso. Con la expansión del cristianismo en Occidente y el nacimiento del Islam en Oriente, a partir del siglo VII, la división entre las civilizaciones adquirió un fuerte matiz religioso. El antagonismo que durante siglos había enfrentado a Roma y Persia se transformó pronto en una pugna entre la cristiandad y el Islam. Cuando los ejércitos árabes, unificados bajo la nueva fe musulmana, conquistaron en pocas décadas el imperio persa y los territorios orientales del imperio bizantino, el Mediterráneo dejó de ser un lago romano y se convirtió en frontera entre dos mundos de creencias distintas. A ojos de Europa, había surgido un otro religioso formidable: el infiel musulmán. Y para el naciente califato islámico, el mundo de los no creyentes, los dominios cristianos, pasó a definirse como Dar al-Harb, territorio de la guerra, frente al Dar al-Islam, territorio del Islam. Durante la Alta Edad Media, el imperio bizantino, cristiano, y el califato omeya y abasí, musulmán, se enfrentaron en numerosas ocasiones por el control del Oriente Próximo. La antigua rivalidad imperial continuó, pero ahora con connotaciones sagradas. Cada bando se veía como portador de la verdadera fe frente al otro. Sin embargo, este enfrentamiento no impidió los intercambios culturales. De hecho, mientras la Europa occidental latina atravesaba siglos de inestabilidad y aislamiento tras la caída de Roma, el mundo islámico florecía en una edad de oro intelectual. Bagdad, Damasco, El Cairo o Córdoba se convirtieron en centros de saber donde se preservaron
y ampliaron los conocimientos de la antigüedad clásica. Los sabios musulmanes estudiaron a Aristóteles y Euclides, desarrollaron las matemáticas, álgebra, trigonometría, la medicina y la astronomía, y absorbieron influencias de Persia e India. Muchas innovaciones orientales, como el papel chino, el molino de viento persa o el sistema numérico hindú, mal llamado arábigo, llegaron a Europa a través del mundo islámico en estos siglos. La civilización islámica actuó en buena medida como puente. Transmitió a Occidente la herencia grecorromana, mediante traducciones al árabe de textos clásicos, a la vez que aportó inventos y productos desconocidos. Por ejemplo, los europeos medievales descubrieron el papel, la pólvora, la brújula o la seda gracias al contacto indirecto con China a través de intermediarios musulmanes. En este sentido, aunque se vieran como adversarios, Oriente musulmán y Occidente cristiano estaban entrelazados por rutas comerciales y saberes compartidos. No obstante, en el imaginario de cada lado predominaba la idea de una oposición irreductible. En Europa, los musulmanes, a quienes llamaban genéricamente sarracenos o moros, fueron objeto de demonización constante. Las crónicas cristianas de la época de las Cruzadas, siglos XI a XIII, retratan al musulmán como el enemigo de la fe por excelencia. La ignorancia fomentó exageraciones fantásticas. Por ejemplo, en la épica francesa La Chanson de Roland, c. 1100, los musulmanes andalusíes son presentados falsamente como idólatras que adoran a Mahoma como a un dios y que veneran a extrañas deidades como Termagante o Apolín, reflejando la incomprensión europea acerca del monoteísmo islámico. Este tipo de propaganda reforzó la imagen del Islam como una fe casi pagana y diabólica que amenazaba la cristiandad. Iconográficamente, en el arte románico abundan representaciones de diablos con rasgos de hombre moro, enfatizando la asociación del infiel con lo demoníaco. Del lado musulmán también existieron estereotipos sobre los cristianos. Los cronistas árabes de las cruzadas describieron a los francos europeos como brutales, toscos e impíos. El noble sirio Usama ibn Munkid, en sus memorias del siglo XII, se maravilla de la valentía pero también de la rudeza e ignorancia de los cruzados, a quienes considera valientes pero casi salvajes en comparación con la refinada cultura islámica. Aún así, la visión musulmana del cristiano fue generalmente más tolerante que viceversa, en parte porque el Islam reconocía a judíos y cristianos como gente del libro y les permitía practicar sus cultos bajo dominio musulmán, con ciertas restricciones. En Al-Ándalus y otras partes del califato, durante largos períodos coexistieron las tres religiones abrahámicas. Hubo intercambios intelectuales fructíferos, traducciones y debates teológicos entre sabios de distintas confesiones. Esta convivencia tuvo altibajos, pero dejó un legado de transferencias culturales. Por ejemplo, en la corte del califa cordobés Abderramán III, en el siglo X, trabajaban codo a codo médicos y filósofos musulmanes, judíos y cristianos, traduciendo textos y compartiendo conocimientos. La era de las cruzadas consolidó la noción de una guerra santa entre Occidente cristiano y Oriente musulmán. Aunque el concepto de Occidente aún no se formulaba tal cual, Europa comenzó a definirse fuertemente en contraste con el Islam. El fracaso de las cruzadas en recuperar Jerusalén, junto con la eventual caída de Constantinopla en 1453 a manos de los turcos otomanos, alimentó en la cristiandad la sensación de un asedio permanente desde el este. De ese ambiente nacerían leyendas como la del preste Juan, un supuesto rey cristiano en Oriente cuya ayuda se esperaba contra los musulmanes, y se reforzaría la idea de una misión histórica de Europa para defender la fe verdadera frente al infiel. Sin embargo, al mismo tiempo, el intercambio entre ambas orillas continuó. A fines de la Edad Media, centros como Toledo, Sicilia o Damasco fueron lugares de encuentro
donde circularon libros y saberes. La escolástica europea del siglo XIII, Tomás de Aquino y otros, es impensable sin las traducciones latinas de Aristóteles hechas desde el árabe por eruditos musulmanes y judíos. Tecnologías como la fabricación de papel, la navegación a vela latina o la pólvora vinieron de Oriente e impulsaron el desarrollo europeo. Incluso el gusto por productos exóticos, especias, porcelanas, tapices orientales, prefiguraba la futura era de exploraciones. Así, pese a la enemistad declarada, las civilizaciones cristiana e islámica se enriquecieron mutuamente durante siglos. Para fines de la Edad Media, el esquema del otro religioso estaba bien afianzado. El Occidente cristiano se percibía a sí mismo como una unidad, aunque dividida en naciones, confrontada a un Oriente principalmente musulmán. Esta construcción, aunque simplificadora, se volvería duradera. Todavía en el discurso europeo del Renacimiento y la era moderna, la figura del turco musulmán ocuparía el lugar del adversario arquetípico. La siguiente etapa, la era de los descubrimientos y el colonialismo, trasladaría este viejo hábito de oposición religiosa a un nuevo contexto, secularizándolo en buena medida, pero conservando muchos de sus estereotipos de raíz. El Oriente, ahora ya no solo islámico, sino extensible a toda Asia, sería construido por la mirada occidental como un otro exótico y subalterno, siguiendo patrones en parte heredados de esta larga experiencia de contacto y conflicto religioso. Capítulo 6. Modernidad, colonialismo y la construcción de Oriente. Llegada la era moderna, especialmente desde el siglo XVIII en adelante, la balanza de poder mundial se inclinó decisivamente hacia Europa. Las potencias occidentales, impulsadas por la revolución científica, la ilustración y la revolución industrial, adquirieron una superioridad tecnológica, económica y militar que les permitió dominar extensos territorios en Asia y África. Este dominio colonial vino acompañado de una construcción ideológica, la imagen de un Oriente intrínsecamente inferior, necesitado de la tutela y civilización occidental. En otras palabras, el Oriente como concepto se terminó de perfilar bajo la mirada colonial europea. Pensadores y políticos europeos del siglo XIX hablaban con convicción de la misión civilizadora de Occidente sobre Oriente. La idea de la superioridad occidental se justificaba alegando que los pueblos orientales eran atrasados, despóticos o incapaces de progreso por sí solos. Por ejemplo, el intelectual británico Thomas Macaulay llegó a afirmar en 1835 que un solo estante de una buena biblioteca europea vale más que la totalidad de la literatura de la India y Arabia, ilustrando el profundo desprecio con que se juzgaban las tradiciones orientales. En la filosofía de la Ilustración ya se había difundido el tópico del déspota oriental. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, 1748, describía a Asia como tierra de tiranos y súbditos serviles, en contraste con la moderación política europea. Estas generalizaciones simplistas consolidaron un imaginario en el que Occidente personificaba la libertad, la racionalidad y el progreso, mientras Oriente quedaba asociado al estancamiento, la irracionalidad mística y el absolutismo. Se retomaban, actualizándolos, muchos de los estereotipos forjados desde la época de las guerras médicas y las cruzadas, ahora revestidos de discurso científico. Se hablaba de razas superiores e inferiores, de estadios evolutivos de las civilizaciones, etc. Edward Said denominó orientalismo a esta forma de pensamiento y discurso que dividía el mundo en Oriente y Occidente de manera maniquea. En su análisis, Said mostró cómo durante los siglos XIX y XX, los académicos, escritores, artistas e instituciones europeas produjeron un vasto cúmulo de conocimiento sobre el Oriente, sobre sus lenguas, culturas, religiones e historias, que a primera vista parecía objetivo y erudito, pero que en realidad servía a los intereses coloniales y reflejaba prejuicios de superioridad.
El orientalismo presentaba a Oriente como el otro exótico, pasivo y decadente, en contraposición a un Occidente activo, virtuoso y avanzado. Así, por ejemplo, los estudiosos occidentales describían a las sociedades islámicas de Oriente Próximo como estáticas, gobernadas por sultanes despóticos, sumidas en el fatalismo religioso y el sensualismo, una imagen que justificaba implícitamente la dominación europea para sacarles de su letargo. Del mismo modo se hablaba de la India como una civilización prisionera de tradiciones arcaicas, dividida en castas y anclada en el pasado, necesitada de las reformas británicas. China era pintada como un imperio aislacionista y decadente, víctima de su propio inmovilismo. De ahí la expresión «el enfermo de Asia». Estas visiones, difundidas en libros, periódicos y conferencias, homogenizaban la enorme diversidad oriental bajo unos cuantos clichés. La cultura popular también propagó la imagen construida del Oriente. Pintores románticos como Eugène Delacroix o Jean-Auguste Ingres retrataban harenes voluptuosos, odaliscas semidesnudas, mercaderes con turbante y guerreros feroces, fijando en el imaginario europeo un Oriente sensual y violento a la vez, siempre contemplado a través del lente masculino occidental. Novelistas y poetas describieron bazares perfumados, palacios llenos de intriga, faquires y magos orientales, abonando la fascinación con lo oriental, pero manteniéndolo en una categoría de fantasía ajena a la realidad cotidiana de Europa. Mientras tanto, los museos occidentales se llenaban de botines arqueológicos de Egipto, Mesopotamia o India, presentados al público como trofeos de un pasado glorioso que Occidente rescataba del olvido, y en cierto modo se apropiaba. En la praxis política, la construcción del Oriente se tradujo en acciones muy concretas. Las fronteras modernas de muchos países asiáticos fueron delineadas por diplomáticos europeos tras la Primera Guerra Mundial, siguiendo más sus rivalidades que las realidades locales. Así nacieron países como Irak, Siria o Jordania sobre el mapa, reflejando la visión europea de un Medio Oriente fragmentado. La dominación colonial en India, Indochina, Malasia, el Magreb y otras regiones impuso sistemas administrativos y culturales occidentales, al tiempo que fomentó la narrativa de que los colonizados debían aprender del Occidente civilizado. Se ocultaba el hecho de que, antes de la era industrial, las economías de China o la India no estaban por detrás de la europea. Como demostró el historiador Kenneth Pomeranz, la llamada Gran Divergencia Económica ocurrió apenas en el siglo XIX gracias a factores fortuitos, como la abundancia de carbón en Inglaterra y la explotación de las colonias, más que a una supuesta superioridad ancestral de Europa. No obstante, el discurso eurocéntrico proyectó esa hegemonía reciente hacia el pasado remoto, alimentando el mito de que Occidente siempre estuvo adelantado y Oriente siempre rezagado. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, la idea de Occidente como identidad colectiva se había solidificado entre las potencias europeas y sus extensiones como Estados Unidos. Occidente se definía por valores como la ciencia, la democracia liberal, la industria y el cristianismo, o secularismo derivado de él, viéndose a sí mismo como heredero legítimo de Grecia y Roma. En contraste, Oriente pasaba a englobar desde el mundo árabe islámico hasta la India, China y Japón. Una amalgama enorme de sociedades reducidas, a ojos occidentales, a un puñado de características comunes supuestas: despóticas, espirituales pero atrasadas, misteriosas y necesitadas de guía. Esta dicotomía justificó empresas como la colonización de Egipto y el Canal de Suez, la misión civilizadora francesa en el norte de África, o las guerras del opio británicas en China, presentadas en parte como castigo a la obstinación oriental. Por supuesto, también hubo voces disidentes. Intelectuales de los propios países orientales comenzaron a alzar la voz contra estos estereotipos a fines del siglo XIX. Y asimismo, algunos europeos por interés científico genuino o filantropía
mostraron una visión más matizada de Oriente. Pero en líneas generales, hasta entrado el siglo XX, el mito de un Oriente estático frente a un Occidente dinámico dominó el sentido común. Este mito tendría consecuencias de largo alcance, alimentando actitudes de superioridad, políticas coloniales y, en última instancia, conflictos globales. En la siguiente y última etapa, tras las guerras mundiales, el discurso cambiaría de tono, pero conservaría en gran medida la antigua división en nuevas formas, como la retórica del primer mundo y tercer mundo durante la Guerra Fría, o el choque de civilizaciones en la era contemporánea. El Oriente-Occidente milenario, forjado en la época colonial, seguía proyectando su sombra sobre el presente. Capítulo 7. ¿Y si nunca hubo tal separación? A lo largo de este ensayo, hemos rastreado la genealogía de una idea, la supuesta división milenaria entre Oriente y Occidente. Hemos visto cómo esa división fue más imaginada que real, más un constructo narrativo que un hecho permanente. Desde las antiguas civilizaciones entremezcladas de la Edad del Bronce, pasando por la invención griega del bárbaro, la rivalidad espejo de Roma y Persia, la creación del otro religioso en la Edad Media, hasta la construcción orientalista de la era moderna, se repite una constante. Oriente y Occidente se definen recíprocamente. Se necesitan como opuestos conceptuales, pero en la práctica histórica siempre han estado conectados, influyéndose mutuamente de manera profunda. La línea divisoria se corre, se difumina o se redibuja en cada época, pero nunca es infranqueable ni absoluta. Entonces, ¿cuándo se separaron Oriente y Occidente? A la luz de lo expuesto podemos responder, nunca en realidad. No al menos en el sentido de dos bloques aislados con esencias fijas desde tiempos remotos. La noción de una brecha milenaria es un mito, útil para ciertos discursos de identidad, pero desmentida por la complejidad de los hechos. Oriente y Occidente han sido más bien categorías relativas, polos que existen uno en función del otro y que han cambiado con el tiempo. La separación ha sido ante todo un producto de la imaginación política, religiosa o intelectual de diferentes eras. Reconocer esto no implica negar las diferencias culturales, por supuesto. Oriente y Occidente, como metáforas, han representado estilos, valores y experiencias históricas diversas. Pero esas diferencias nunca fueron absolutas ni inevitables. Muchas veces, aquello que se consideraba exclusivamente occidental tenía raíces orientales, y viceversa. Las matemáticas y la filosofía griegas bebieron de fuentes egipcias y mesopotámicas. El pensamiento cristiano medieval se nutrió del saber islámico. La modernidad científica europea se construyó también sobre inventos venidos de China e India. Las supuestas civilizaciones puras son híbridas al examinarlas de cerca. En palabras del filósofo Goethe, quien no conoce Oriente, no conoce Occidente, enfatizando que ambas mitades del mundo se reflejan mutuamente. Liberarnos del hechizo de esta falsa dicotomía nos permite apreciar mejor la unidad subyacente de la experiencia humana. Ver la historia no como un choque predestinado de civilizaciones separadas, sino como un tejido continuo de interacciones. Abre la puerta a un entendimiento más rico entre pueblos. En pleno siglo XXI, cuando la globalización acerca más que nunca a las sociedades, resulta anacrónico seguir pensando en términos de una división fundamental Oriente-Occidente. Los desafíos y esperanzas de la humanidad, el cambio climático, la tecnología, la paz, trascienden aquellas viejas categorías. Tal vez sea hora de adoptar una nueva mirada, más allá de los mitos. Oriente y Occidente no son destinos opuestos, sino puntos cardinales que han guiado narrativas, a veces para simplificar la vastedad del mundo. Pero el mundo real siempre ha sido redondo y compartido. Al comprender que nunca hubo tal separación esencial,
podemos valorar las múltiples conexiones que nos unen a través del espacio y el tiempo. Como una antigua seda que ha surcado continentes o una idea filosófica que ha viajado de cultura en cultura, la historia es un entramado único. En última instancia, reconocer la ilusión de esta separación milenaria nos invita a imaginar un futuro menos dividido, donde aceptemos la diversidad sin necesidad de trazar fronteras imaginarias en la mente. Este ensayo se basó en las ideas de Edward W. Said sobre el orientalismo y la construcción discursiva del Oriente, Kenneth Pomeranz sobre la reciente gran divergencia económica entre Este y Oeste, Reinhard Koselleck sobre la formación conceptual de Occidente en la modernidad, así como en comparaciones mitológicas, textos clásicos, Heródoto, Estrabón, cronistas medievales y hallazgos arqueológicos que ilustran los contactos entre culturas. Todos ellos apuntan a una conclusión común. La división entre Oriente y Occidente no es una esencia ancestral, sino un relato que hemos construido y podemos también desmantelar.